Buenos días. Hoy voy a responder a esa pregunta: ¿qué hacer después de mi constelación? Primero, evidentemente, si ha habido mensajes en esa constelación, imágenes, frases que os han impactado, pues las retenís un tiempo mientras os dan fuerza. Pero después es importante soltar, porque la constelación lo que abre es un gran movimiento. ¿Lo han visto? O sea, lo habéis visto, es cambios en las relaciones entre los ancestros o entre la persona y su visión de la vida. Entonces, la energía, esos movimientos necesitan su libertad para actuar. Y vamos a confiar en ese movimiento. Y lo que sí nos pide la constelación para que el resultado sea mayor en esa famosa ley del equilibrio entre dar y recibir. La constelación nos ha dado y ahora nos toca devolver. Entonces vamos a ver qué podemos dar a cambio para que la eficacia de la constelación sea la mayor posible. Pues se trata de vivir la filosofía de las constelaciones. La constelación no es una terapia, es una filosofía. O es, se puede decir también, una percepción existencial de la vida, que se trata de poner en acción. Primer punto: elegir constantemente estar en el adulto y en el momento presente. Es un proceso continuo, eso de estar en el adulto. Es renunciar al pasado, renunciar a la dependencia, renunciar al deseo de venganza con algo del pasado, renunciar a proteger. Es estar en el adulto, que respeta a todos y en el momento presente, únicamente en el momento presente. Entonces vamos a ver que cada uno de los puntos que voy a enumerar son procesos que vamos a vivir a lo largo de nuestras vidas. No creo que se pueda decir que alguien haya llegado más que en la muerte. Porque la vida es precisamente esa sucesión de fases ondulatorias, fase positiva, fase negativa. Y cuando aceptamos vivir esa fase negativa, entramos en un salto cuántico que nos hace vivir totalmente el adulto, el presente y nuevas comprensiones. Nuestra frecuencia se eleva y nuestra visión de la vida se amplía. Por lo tanto, hasta la muerte vamos a estar en ese proceso de presente, no presente, adulto, no adulto. Porque eso es lo que nos va a hacer crecer continuamente. Y desde allí adquiriremos más sabiduría, más felicidad en la vida, mayor éxito, mayor armonía. ¿Vale? Después se trata de vivir las fuerzas del amor, ponerlas en acción. Y eso es un programa para toda la vida. La primera de todas, la fundamental, es el sí a todo como es. El sí a la realidad exactamente como es. La rendición desde el adulto, no. La sumisión desde el niño pasivo, no. La rendición desde el adulto activo
a la vida como es, a la realidad como es, a mí como soy y a los demás como son. Eso es la primera gran prueba de la vida. Es la base de la filosofía de las constelaciones. Estar en el sí significa que estamos en el adulto, en el presente y en una conexión con algo mayor, con otra dimensión que nos conecta con la totalidad, más allá de lo que podamos entender. Y precisamente esto nos hace como muy humildes intelectualmente, porque es sí, aunque no entienda. ¿Pero por qué? Porque inmediatamente después hay resultados concretos en nuestra vida. No es que después pasará algo, no. Inmediatamente después, esa fuerza del amor, del asentimiento, muestra que estamos en el camino correcto, que estamos en la senda del amor mayor, diría yo, donde podemos unificar algo más grande, el amor, la totalidad. ¿Vale? Después viene la fuerza del amor del respeto a la jerarquía natural. Respetar nuestro lugar es respetar el lugar de cada uno. Eso es también una tarea de todos los momentos. Ese respeto de la jerarquía natural, del que estuvo antes que yo, nos hace muy humildes y por eso cuesta tanto. Y nos da mucha fuerza. Pues quiere decir, respetar a nuestros padres, abuelos, tíos, aunque haya pasado algo. Respetar y agradecer va unido a las parejas anteriores de mi pareja. Honrar todo lo que ocurrió antes, tal como fue, porque cada uno no pudo hacer más que lo que hizo. Y cada uno en su lugar estaba al servicio de lo que le guiaba. Y también sabemos que la jerarquía entre sistemas es la contraria del respeto individual. A nivel individual, yo respeto a todos los que vinieron antes que yo. Y si los más jóvenes me respetan, yo voy a sentir un amor y un deseo de ayudarles total. Pero si esos jóvenes no me tienen respeto, yo no me entregaré a ellos. Es instintivo, es así. Entonces, a nivel de sistema es lo contrario. Quiere decir, a nivel de grupo, de sistema, cada adulto crea un nuevo sistema, formado por su familia si tiene una nueva familia, por su trabajo si tiene trabajo, y por toda la red de relaciones que va creando. Él ha creado un nuevo sistema. Sus padres, como sistema, se tienen que retirar. La fuerza del adulto joven y del nuevo sistema que crea es la mayor al servicio de la vida, de la sociedad, de la humanidad. El sistema de los padres, de los abuelos, ya pasó, ya es menos creativo, ya tiene menos fuerza y se tiene que retirar. Quiere decir que continuamente tenemos que dar paso a los nuevos sistemas. Y ver cómo los grandes sistemas que existieron antes que nosotros ya se han puesto a nuestro servicio, al servicio de los sistemas actuales. Podemos pensar ahí en los sistemas animales que existieron antes que el sistema humano. El sistema animal ha hecho sitio al sistema humano.
y se pone al servicio del sistema humano. A cambio de esto, el sistema humano tiene que tener un respeto infinito y un agradecimiento infinito hacia el sistema animal que se retira para darnos a nosotros todo nuestro espacio. Vale. Otro punto es la fuerza del amor de la pertenencia, vivir, el incluir a todos por igual. Vivir el hecho de respetar a todos por igual. Por un lado, que hayan vivido unas horas o 100 años. A nivel del todo, son exactamente iguales. Cada uno tuvo su papel. Existió por algo y tiene su lugar. Y por otra parte, nadie elige ser perpetrador, por ejemplo, nadie elige ser víctima. Y debemos exactamente el mismo respeto a un violador que a su víctima, a un perverso, a un perpetrador, que a una persona humilde o víctima o simplemente normal, entre comillas. Todo el mundo pertenece. Y todo está al servicio, todo. A ver, es difícil entender esto. Todo lo que vive cada uno forma parte de grandes movimientos. Y esos grandes movimientos diseñan la evolución de la humanidad, la evolución del universo. Entonces, es respetar, incluir a cada uno con su papel. Es visto, amado, movido exactamente tal como es. Cada uno tiene su libertad, pero no sabemos nosotros en qué momento esa persona ha podido decir sí o ha podido decir no a alguien o a algo. Lo mismo que nosotros, es algo totalmente íntimo. Entonces me inclino ante todos como son. Y eso es una tarea para toda la vida. Y luego la última, pero no es por orden, la última que nombro hoy, de las fuerzas del amor, es la necesidad de equilibrar el dar y recibir. Es una necesidad continua, permanente de la energía, que continuamente reequilibra todo. Y si yo no estoy en ese equilibrio, la vida lo va a hacer por mí y lo voy a sufrir. O yo u otros. Pero hoy vemos también eso gracias a la visión de Rupert Sheldrake, que las leyes no son tales leyes, sino que son repetición de eventos que ocurren y conforme ocurren se desarrollan de un modo más rápido. Quiere decir que antes hacía falta generaciones para que se equilibrase el dar y recibir. Y yo, desde que conozco las constelaciones, puedo observar cómo esa compensación es cada vez más rápida. Ya no se tardan generaciones para que algo se equilibre. En todo caso, puede ser la generación siguiente o actualmente en la misma vida de la persona. La persona que ha hecho algo a otra persona va a recibir ya la compensación, va a tener que pagar esa compensación. O a nivel positivo, la persona que ha dado algo recibe la compensación de lo que ha dado, a nivel de amor, por ejemplo, o de ayuda. Entonces, ¿cómo podemos estar nosotros en ese equilibrio permanente del dar y recibir?
Pues agradeciendo. Agradecer es la manera de equilibrar lo que otros me dan y que yo no he tenido conciencia. Por un lado, agradecer. Por otro, no darme importancia. Si me doy importancia, hago subir la energía, necesariamente creo la energía opuesta y recibiré esa compensación para que todo se equilibre. Otra manifestación del equilibrio entre dar y recibir es vivir polaridades. Si vivo una polaridad, una opinión política, una opinión sobre algo, una acción sobre algo, si esto no es vivido desde el momento presente y el adulto, inmediatamente crea la polaridad opuesta. Quiere decir que si yo tengo una opinión, creo la opinión opuesta para que se equilibre. Eso es el equilibrio entre el dar y recibir. Es el equilibrio entre las polaridades. ¿Cómo salimos de ese círculo vicioso de las polaridades? Tomando en el corazón las polaridades. Mi opinión y la contraria. En ese momento creo una reconciliación y doy un salto, lo que se llama un salto cuántico. Me hace entrar en el adulto y en el momento presente donde todo es amor, donde no hay oponentes. Y en el adulto y presente no hay polaridades. Es el lugar del amor completo, de la aceptación completa del otro. Es el dar y recibir como un hecho pleno. Entonces, toda nuestra vida está estimulada por polaridades. Y es poder ir tomando conciencia de esas polaridades y tomar la contraria en el corazón. El salto interno es inmediato. Y si hay un salto interno, hay un salto externo en mi vida. Porque mi vida externa es el reflejo de lo que vivo internamente. Es inmediato. Entonces, eso es lo que les invito a vivir entre cada constelación. Es la filosofía que nos descubrió Bert Hellinger. La filosofía del amor en acción. A través de las fuerzas del amor y a través de esa ayuda que representa el análisis transaccional, que nos ayuda a estar en el adulto presente. Les mando todo mi respeto, mi amor, mi agradecimiento a ustedes, a vosotros, exactamente como sois. Todos estamos en el mismo camino, en distintas etapas, pero entre todos resonando precisamente hacia esa evolución, hacia el amor mayor, hacia el amor en acción. Me despido.